Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. El año 1492 es sin duda una de esas fechas que todos tenemos grabadas a fuego en la memoria. Tradicionalmente nos han vendido esa historia del navegante solitario que, bueno, casi por accidente y por pura suerte se tropieza con un continente entero. Pero, y aquí viene lo interesante, cuando escarbamos en los documentos históricos, la realidad es infinitamente más fascinante. No fue un hallazgo aislado ni de broma, fue el resultado inevitable, la culminación absoluta de una convergencia masiva de fuerzas científicas, económicas y políticas, una auténtica tormenta perfecta que llevaba siglos gestándose en Europa. Así que, en este recorrido visual por nuestras fuentes, vamos a desgranar exactamente cómo y por qué ocurrió este evento transformador. Para entender esta inmensa red de acontecimientos, vamos a dividir este análisis en 5 puntos muy claros. 1. Más allá del descubrimiento. 2. La revolución científica. 3. El motor económico. 4. Política en transición. Y 5. El contrato de Colón. Empezamos con la sección 1. Más allá del descubrimiento. O dicho de otra forma, replanteando la narrativa histórica. Lo primero que tenemos que hacer es desafiar la terminología clásica. Hay un contraste brutal entre la narrativa romántica del descubrimiento y la cruda realidad histórica. Fijaos bien, la palabra descubrimiento conlleva una carga de casualidad, de revelación casi mágica, que francamente no le hace justicia a lo que de verdad pasaba a finales del siglo XV. Es una visión muy de puertas para adentro, muy centrada en Europa. Sin embargo, los textos son clarísimos. Lo que pasó en 1492 fue un proceso totalmente deliberado de expansión. No era simple curiosidad geográfica, para nada, era un proceso imperial metódico. Los objetivos reales: ampliar territorios, extraer materias primas con urgencia y asegurar nuevos mercados. Todo esto respondía a las exigencias ineludibles de un sistema económico que estaba despegando, el capitalismo comercial, que literalmente ya no cabía dentro de las fronteras conocidas de Europa. Pasamos al punto 2, la revolución científica. La tecnología que lo hizo posible. Porque claro, por mucha necesidad económica que hubiera, nadie se lanza a cruzar un océano entero sin la tecnología adecuada. Y aquí es donde entra una revolución científica espectacular. A ver, un inciso fundamental. Esa idea de que en 1492 la gente creía que la Tierra era plana es un mito gigantesco, no tiene ni pies ni cabeza. En los círculos educados daban por hecho que la Tierra era redonda. De hecho, universidades importantísimas como las de Pisa, Padua o Bolonia ya estaban haciendo unos avances enormes en cartografía. Y a esto hay que sumarle que se perfeccionaron inventos que cambiaron las reglas del juego. La brújula y el astrolabio permitieron por fin navegar por las estrellas, muy lejos de la costa. Y ni hablar de las carabelas, unos barcos ágiles y superresistentes que dejaron obsoletas a las naves antiguas. Todo esto, además, empujado por instituciones pioneras como la Escuela Náutica de Sagres, en Portugal. Vamos, que la infraestructura científica estaba más que lista. Y ojo, porque esta base científica no surgió de la noche a la mañana. Si miramos los textos de la época, están repletos de referencias a Eratóstenes, un filósofo y astrónomo griego que vivió en el siglo V, antes de Cristo. Estamos hablando de hace más de 2000 años. Este genio ya había logrado medir la circunferencia de la Tierra y tenía nociones de latitud. Lo que realmente pasó a finales del siglo XV fue que todo este inmenso saber antiguo se combinó al fin con herramientas mecánicas revolucionarias, como el astrolabio, dando la confianza necesaria para adentrarse en el mar abierto. Ahora bien, a toda esta ciencia fría y exacta tenemos que añadirle algo vital: la ambición humana. Los viajes documentados de exploradores anteriores fueron como acercar una cerilla a un barril de pólvora, especialmente una obra, El Millón, donde Marco Polo contaba sus exóticas aventuras en Zipango, que es el actual Japón, y Cathay, que es China. Aquello no era solo entretenimiento, que va, funcionaba casi como un catálogo de las riquezas incalculables que esperaban en Asia. Se convirtió en una obsesión que puso un destino fijo en la cabeza de cada monarca y comerciante de Europa. Lo que nos lleva directamente a nuestra sección 3, el motor económico. Las presiones financieras detrás de la exploración. Vale, la ciencia daba los medios, sí, pero la economía ponía la obligación. Europa no salió al océano por deporte, lo hizo para escapar de un callejón sin salida absoluto provocado por 3 crisis monumentales. La primera, clave, el año 1453, la caída de Constantinopla. Los otomanos toman la ciudad y, de un plumazo, cortan la tradicional ruta comercial terrestre entre Asia y Europa. De repente, árabes y otomanos imponen un monopolio asfixiante sobre las especias y las sedas. Un desastre. La segunda, dentro de la propia Europa, ciudades como Génova y Venecia ya tenían acaparado el poco comercio marítimo que quedaba en el Mediterráneo. Y la tercera, muy específica de España, la crisis económica tras la expulsión de moros y judíos al terminar la Reconquista, ya que eran un motor fundamental de su economía. Básicamente, necesitaban ingresos de forma completamente desesperada. Fijaos en el panorama.
Esta presión tan insoportable fue el caldo de cultivo perfecto para un sistema totalmente nuevo. Durante los siglos XV y XVI, el desarrollo del capitalismo mercantil y comercial cambió por completo las reglas del juego. Financiar expediciones masivas para bordear continentes y buscar rutas alternativas era carísimo. Ningún individuo podía pagarlo solo. ¿La solución? Se crearon empresas marítimas comerciales en toda Europa con un único objetivo: reunir capital, compartir riesgos y financiar estos viajes colosales. Literalmente estamos presenciando el nacimiento del capital de riesgo moderno, enfocado 100% en la exploración. Punto 4. Política y sociedad en transición. Cambios de poder y demografía. A estas alturas es normal preguntarse, bueno, ¿y por qué España? ¿Por qué fueron los reyes católicos los que finalmente aceptaron este reto monumental? Si observamos la línea temporal, vemos que la península ibérica llevaba desde el siglo VIII metida de lleno en la Reconquista, generaciones dedicadas a la guerra. Mientras tanto, en 1453, el mundo exterior cambia con la caída de Constantinopla. Y llegamos a 1492, un año bisagra, no solo por América, sino porque España toma Granada, acaba su guerra interna y por fin se unifica. De repente, se fortalece frente al resto de potencias europeas. Y claro, toda esa enorme energía militar y política, sumada a las ganas de competir con vecinos como Portugal, necesitaba proyectarse hacia algún lado. Ese lado eran los territorios ultramarinos. Este cambio político trajo consigo un auténtico terremoto social. Las fuentes nos detallan cómo la sociedad se reestructuró por completo. Parte de la vieja nobleza ve claro hacia dónde va el dinero y decide unirse a la nueva burguesía comercial. A la vez, hay un empobrecimiento masivo de los campesinos, lo que estimula una fuerte migración hacia las ciudades y, a la larga, hacia América. Pero el detalle crucial es este. Surge una clase social de élite, financieros y empresarios forrados de dinero, que estaban dispuestos, es más, ansiosos por patrocinar nuevas expediciones para encontrar rutas y metales preciosos. El dinero estaba sobre la mesa, esperando la idea correcta. Y así llegamos a la sección 5. El contrato de Colón. Las famosas capitulaciones de Santa Fe. Recapitulemos. Tenemos la tecnología, la necesidad imperiosa de saltarse el bloqueo otomano, una España unificada con ganas de más y montañas de capital listo para invertir. Solo faltaban un hombre y un contrato. Las capitulaciones de Santa Fe, firmadas por Cristóbal Colón y los Reyes Católicos, no fueron un simple favor de la realeza. ¿Qué va? Fue un contrato de capital de riesgo absolutamente despiadado y calculado al milímetro. A Colón se le concedió la exclusividad absoluta de las exploraciones. Se le dieron títulos vitalicios y hereditarios, almirante de los mares y virrey y gobernador de las tierras descubiertas. Y la guinda del pastel, la cláusula comercial clave, el derecho al 10% de absolutamente todas las riquezas descubiertas. Fue bajo estos términos puramente transaccionales, impulsados por ese capitalismo incipiente, que se ordenó zarpar. Entonces, hemos visto cómo la cartografía de las universidades y el astrolabio se cruzaron exactamente en el tiempo con el estrangulamiento de las rutas de la seda y el nacimiento de la financiación corporativa. El evento de 1492 no fue la magia de un navegante con suerte, sino la implacable expansión de una Europa empujada por nuevas tecnologías y la sed inagotable del primer capitalismo comercial. Así que, viendo todas estas piezas sobre el tablero, resulta fascinante plantearse esto. Sin esa precisa convergencia de fuerzas económicas, demográficas y tecnológicas, ¿habría cambiado la historia del mundo en esa fecha? Es sin duda una reflexión que nos cambia completamente la manera de entender el pasado. Muchas gracias por acompañarnos en este profundo análisis de nuestras fuentes históricas.